Caso New Business. Sexto día de audiencia. La actividad en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá comenzó un poco más tarde de lo habitual, a las 9:20 de la mañana. Algunos abogados particulares se mantienen ausentes, sin embargo, la defensa pública alterna está presente. Estando completa la defensa pública alterna, entonces que pase el siguiente testigo. El nombre, por favor. El contador Aníbal Guerrero, citado por la defensa de Ricardo Martinelli, fue el primero en comparecer como perito. Guerrero, a pregunta de Sidney Citón, detalló el dinero que Martinelli destinó a Grupo Clio, empresa aportadora de fondos a la cuenta canasta de New Business, que a su vez adquirió EPASA. Los 3 cheques que el señor Ricardo Martinelli Berrocal pagó a la empresa Clio. Un primer cheque fue por $100,000 de la cuenta de Global Bank, un segundo cheque de la cuenta de Citibank Panamá por $300,000 y un tercer cheque de la cuenta Citibank Panamá por $400,000 que sumaban $800,000. El monto que él le estaba pagando a la empresa Clio era de $1,200,000 que faltaban, se pagaron producto de unas acciones tal y como consta en dicha carpeta. El tercer monto que aparece es un préstamo, un pagaré que el banco Global Bank respondió al ministro de Economía y Finanzas, licenciado Publio Cortés, donde efectivamente certificaba que los 11.450.000 que el señor Ricardo Martinelli Berrocal aportaba era un préstamo con todas las formalidades de la ley. Y el tercer pago que dice mi certificación son por el monto de 5 millones que salieron de las cuentas personales del señor Ricardo Martinelli Berrocal y el último pago de la empresa Ricamar Financial Corp, creo que no recuerdo bien. Excluyendo los 12 millones de deuda de EPASA con el Banco General, el perito dijo que los aportes de Martinelli representaban apenas el 15,7%. Además, defendió la licitud de tales fondos. No hay un señalamiento de que los fondos son ilícitos. Todos provenían directamente de cuentas personales de él y de la empresa Ricamar Financial. El contador alegó que no tuvo acceso a las acciones en físico ni a actas de reparto de acciones de EPASA. Es entonces cuando surge un diferendo sobre el papel del perito, los documentos que aportó al expediente y el deseo de la defensa de que fueran leídos. Objeción, señora juez. La técnica que intenta introducir el colega a la defensa es una técnica del sistema penal acusatorio. Acá ya la documentación o certificación que hizo el licenciado Aníbal Guerrero ya consta inmersa dentro del tomo y solamente él mismo lo pidió el día de hoy para su ratificación. Señora juez. Le aclaro, licenciado Citón, la prueba fue admitida como una declaración de perito. Sí. No ha sido admitida como una prueba documental propiamente tal. Después, la defensa hizo ver que su perito pasó la lupa por el audito del también perito, pero de la Fiscalía, Eliseo Ábrego. ¿Existía algún reporte de algún oficial de cumplimiento de donde se generaron esos recursos? No, licenciado Citón. ¿Encontró usted dentro de ese informe del licenciado Eliseo Ábrego algún documento que indicase si había existido investigación o proceso de carácter penal por corrupción de servidor público? No, licenciado Citón. A las 10:09 de la mañana tocó turno a la Fiscalía de preguntar a Guerrero y además de poner en duda las aparentes contradicciones en los porcentajes aportados por Martinelli, también lo hizo con la naturaleza o alcance del trabajo de Guerrero. ¿Se trata de certificaciones del contador o de un informe? Señor perito, usted acaba de manifestarme que no realizó ningún informe. Sin embargo, el documento que usted dice que acaba de reconocer es un informe del contador público independiente. ¿Me podría explicar por qué manifestó a pregunta anterior que no hizo ningún informe y sí consta en investigación un informe? Sí, efectivamente dice el encabezado un informe, porque nosotros tenemos que entender algo. Cuando yo presento un documento, tengo que ponerle un encabezado. En cuanto a los poseedores de las acciones de EPASA, la Fiscalía cuestionó a Guerrero porque ponía en duda un informe del agente residente mismo, que por ley certifica la propiedad de las acciones. Es
el agente residente que le corresponde certificar quiénes son los beneficiarios finales de una sociedad. Objeción, señora juez. ¿Finalizó la pregunta, señor fiscal? Sí, correcto, señora juez. ¿Por qué objeta la pregunta, licenciado Citón? Porque se sale del rango de la temporalidad de los hechos jurídicamente relevantes planteados en la formulación de cargos a mi representado Ricardo Martinelli. Señor fiscal. Señora juez, estamos hablando con relación a las certificaciones de acciones que es la respuesta que está contestando el perito, y le estamos haciendo la pregunta, como él es un perito, con base a la normativa sobre quién le corresponde certificar a quién es el beneficiario final de la sociedad. Conteste la pregunta. Y la jurisdicción que yo litigo es jurisdicción de familia, así que esa pregunta no se la puedo responder. A las 10:31 compareció el exfiscal David Mendoza a pedido de la defensa de Martinelli. Mendoza fungió como fiscal especializado contra delincuencia organizada del 2017 al 19 y elaboró parte del expediente del caso New Business. A pregunta de la defensa, indicó que no investigó a Martinelli dada su calidad de diputado del Parlacén en aquel entonces y por el principio de especialidad que en aquellos años le protegía. Es ahí donde la jueza intervino. Señor fiscal. Con respecto a la pregunta que está haciendo el licenciado Carrillo, ya existen 3 fallos del Tribunal Superior al respecto y ha habido pronunciamientos tanto en primera como en segunda instancia. Licenciado Carrillo. Yo no estoy preguntando por fallos y eso estoy preguntando. No ha lugar la objeción. Conteste la pregunta, licenciado. Mendoza dijo que se sintió presionado cuando investigaba este caso. Sí observé un especial interés de mis superiores con relación a la situación del señor Martinelli dentro de este caso en particular. Específicamente, ¿qué puntos sus superiores tenían un especial interés? En el tema de proceder a la investigación, incluso de aplicaciones en su momento de medidas cautelares. También puso nombre y apellido a los superiores que supuestamente lo presionaban. El licenciado Rolando Rodríguez y la licenciada Kenia Porcel. A las 11:03 de la mañana, el fiscal Emeldo Márquez tomó la batuta del interrogatorio y preguntó a su ex colega del Ministerio Público por qué no usó las herramientas de ley para denunciar las supuestas presiones. ¿Por qué no procedió entonces, de conformidad a la normativa que usted ha manifestado que conoce, a presentar la denuncia correspondiente ante la Corte Suprema de Justicia? Considere que en estos momentos no, a nivel de la Administración de Justicia, no existen las condiciones para abordar esos temas en particulares. Diga al testigo, ante las presiones que usted estaba recibiendo en ese momento, ¿usted tomó en consideración salir de la institución? En aquel entonces sí debo decir lo que pasó por mi mente esa situación particular. Pero como usted dice, presiones, ya queda de parte de uno como profesional si puede lidiar o no con esas presiones. Yo decidí lidiar. Toda vez que Mendoza inició las investigaciones del caso, en que ahora es testigo de la defensa, el fiscal Márquez le preguntó si recordaba las indagatorias y medidas cautelares que había girado. En este tema, el testigo divagó. Diga al testigo, para dictar las resoluciones de indagatoria, ¿se tenía que tener el hecho acreditado? Objeto la pregunta, volvemos al... No ha lugar la objeción. Conteste la pregunta, licenciado Mendoza. La norma habla de probable vinculación. Eso quiere decir, testigo Mendoza, que existía la probable vinculación de las personas a las cuales usted le dispuso las declaraciones indagatorias. Así debe ser. Ante las dudas del exfiscal, Márquez le citó una serie de nombres de actuales imputados que en su momento pasaron por las manos de Mendoza como investigador. Eso quiere decir, señor testigo, que existían los elementos vinculantes en contra del señor Aarón Mizrachi para dictar la detención provisional con fines de extradición que usted dispuso, ¿sí o no? Correcto. Mediante la cual se solicita la detención provisional del señor Gabriel Betech con fines de extradición. Diga el testigo, entonces existían los elementos vinculantes para disponer
de la resolución de detención provisional con fines de extradición que usted firmó, ¿sí o no? Es correcto, sí se firmó porque se reunían esos requisitos. A las 11:43 la defensa quiso usar la misma estrategia de la fiscalía, pero aplicada a los investigados que ya fueron sobreseídos en el caso New Business. El exfiscal se mostró confuso y alegó el paso del tiempo y las tantas investigaciones que tuvo a su cargo. Intervino entonces la jueza. ¿Usted sabe si la señora Mariel Espino fue sobreseída en este Ya caso? ha indicado que no conoce el resultado, la finalización de esa etapa del proceso, licenciado Carrillo. Y no fue el único momento en que la jueza puso punto final al círculo de las mismas preguntas. La situación jurídica de una persona en el mismo expediente puede variar, sí o no. Como he dicho anteriormente, la etapa de Está investigación... redundando, licenciado Carrillo, sobre las mismas preguntas que ya le ha formulado. ¿Usted llegó a culminar la etapa de investigación en este expediente? Objeción repetitiva. Ya esa pregunta la contestó. A las 11:51, el perito Luis de Gracia, a petición del defensor Rodolfo Palma, aportó luces sobre el avance de obras y aporte de los Corcione a la construcción de la Asamblea, supuestamente previo a los adelantos del dinero que le diera el Estado. A las 12:38, la jueza estaba a punto de dictar el receso de mediodía, pero la defensa de Martinelli insistió en el argumento de los testigos protegidos. Ya ese tema fue debatido y ya emití pues mi pronunciamiento al respecto. Indiqué y expliqué que el tribunal cumplió con las citaciones, con la admisibilidad de las pruebas, con la emisión de boletas de citación. Así las cosas, dictó receso hasta las 2 de la tarde. Terminada la fase de testigos, peritos y pruebas, en la sesión de la tarde la Fiscalía comenzó los alegatos. Previamente, informaron a la jueza que necesitarían unas 12 horas para esta etapa. A modo de resumen, el fiscal Uris Vargas explicó cómo se cerró el círculo de la transacción para comprar EPASA. Del 15 al 27 de diciembre del 2010, 18 personas jurídicas y 4 personas naturales aportan a esta cuenta, es decir, a la cuenta de New Business Service Limit, cuenta identificada con el número 01-12-000-87-6, la suma de 43.912.828 con 94 centavos, que es lo que se recaudó para la compra de las acciones de Editora Panamá América S.A. Pero a ese total se sumó más dinero, según el fiscal. También ingresaron, están contenidos allí 7 millones que fueron provenientes de préstamos adquiridos por el señor Henry Mizrachi con la Caja de Ahorros, de los cuales 4 millones fueron a títulos personal y 3 millones a través de su empresa Global Office Corp. La transacción habría terminado en 2014, pues al tratarse de blanqueo de capitales, hablamos de un delito autónomo y continuado en el cual se engaña y se oculta vía transacciones y testaferros las operaciones, argumentó el fiscal. Yo he escuchado reiteradamente preguntar aquí por uno de los acusados si lo han visto entregar, hacer o aquello, cuando sabemos que la misma formalidad o cómo se ejecuta este delito involucra que quien dirige estas actuaciones al final haga todo lo posible por ocultarlo. Pero a pesar de la complejidad, siempre hay una forma de develar el delito, dijo el fiscal. Siempre se dejan huellas que se pueden verificar y se pueden utilizar como medio probatorio. Parte de esa huella es el dinero fraccionado, canalizado a través de diferentes cuentas, documentos e incluso usando empresas que no existen, tal como se probó en las investigaciones, aseguró el fiscal. Esta es solo parte de una lista de esas empresas de papel mencionadas por él. Es importante mencionar que las siguientes sociedades no se pudo ubicar direcciones que puedan dar con su verificación para establecer su posible existencia. Pueblo 1 S.A., Silver Bell Financial Corp., Lérida Financial Global Ltd., Corporaciones Logísticas del Caribe S.A. Detalló que Blue Business era una empresa creada para importación-exportación en zona libre, pero terminó siendo usada para otros fines, captar los fondos para comprar EPASA. Que en este círculo se da
la primera fase que hemos denominado, que es todas aquellas actuaciones y aquellos aportes que se recabaron entre el 15 al 27 de diciembre del 2010 para la compra de las acciones de Editora Panamá América S.A. Así se llegó a la etapa de consolidación donde aparece la mano que mece la cuna, sostuvo el fiscal en su alegato. El señor Ricardo Martinelli era el que estaba contactando, captando empresarios y pidiendo aportes para la compra de las acciones de Editora Panamá América S.A. en ese momento. A partir de ese momento, el mismo nombre resonó en la sala en más de una ocasión. Obtienen un préstamo de $10 millones que le son reembolsados al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Al final, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal queda como tenedor, según certificación de Chanis, del 60% de las acciones de PASA. Ahí se integra todo este caudal que al final va a dar a manos de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. En medio del alegato de la Fiscalía, la jueza tuvo que alarle las orejas nuevamente a la defensa. Señora juez, pido respeto que no me interfieran en los abogados. En este momento no los veo hablando, los he visto hablando y ha pasado antes. La intención no es multarlos, pero ya he llamado la atención la semana pasada. Sin embargo, las mismas personas insisten en hablar, en interrumpir y créanme, es bastante tedioso. Y a propósito de los testigos protegidos, la Fiscalía remachó su argumento diciendo lo vital que resultó esta figura. Devuelvo las acciones que tengo a mi nombre porque sé que son de fuente ilícita y haya otros que digan que no hay delito. Eso no tiene sentido. No tiene sentido viéndolo de esta óptica de los acuerdos, porque ya hay personas condenadas por este hecho. A las 4:50 de la tarde, el fiscal Vargas terminó. Vamos a cerrar la sesión por el día de hoy. Pero justo en ese instante se volvió a levantar la voz de la defensa con el mismo tema, los testigos protegidos. La Fiscalía reaccionó igual que antes y la jueza reiteró su decisión. Por completo si existe un acuerdo, si se firmó, si no se firmó, o sea, no tenemos información de nada. Señor fiscal, ¿tiene algo que manifestar al respecto? Obviamente, estas personas hay que protegerles su identidad en consideración a la colaboración que brindaron durante el proceso. Como juez encargada de la causa, tengo la obligación, el deber legal de proteger a los testigos. Así las cosas, terminó el 6º día de audiencia. Cerramos la sesión siendo las 5:56 de la tarde. Hugo Enrique Famanía, Telemetro reporta.